Muy buenos días, mi nombre es Luis Ariel Castro, estudiante del curso de Epidemiología de la UNAD, matriculado en el SEAD Florencia. En esta tarea, que es la tarea 2, vamos a hablar de la tríada ecológica y la historia natural de la enfermedad. Empezaré hablando de la tríada ecológica, que es la que hace mención a los tres factores que interactúan entre sí para generar o para dar como resultado la enfermedad. Entonces empezaremos con el medio ambiente. El medio ambiente es el que genera las condiciones de interacción entre el agente y el huésped, que son los otros dos elementos. El medio ambiente puede inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro, dependiendo pues las condiciones que esté presente, ¿cierto? Unos factores físicos, socioeconómicos y biológicos. Los físicos, estaríamos hablando del clima, la altitud, la ventilación, la humedad. Socioeconómicos, entorno social, densidad de individuos, bueno, biológicos, variedades de plantas, animales, otras especies que pueden influir también. Hablaremos entonces del segundo componente, que es el huésped. El huésped es aquel individuo, aquel ser vivo que es capaz de albergar, incluso algunos no se enferman, pero pues albergan y pueden llegar a ser portadores, a enfermarse. Acá podemos tener personas, animales, plantas, etc. El huésped reacciona dependiendo de las condiciones del clima, como ya habíamos dicho. También hay que tener en cuenta factores muy importantes como la edad, la especie, el sexo, la calidad de vida, ¿cierto? Un huésped sano o más nutrido es más resistente, ¿sí? Entonces hay ciertas condiciones que también le dan esas características de resistencia o fragilidad al huésped. Hablaremos ahora del agente. El agente es el factor causal, ¿cierto? Bien sea que haya mucho o que haya muy poco, esto va a generar una deficiencia o una enfermedad porque hay una superpoblación. Podemos hablar de biológicos y no biológicos, que son los dos grupos grandes. Entre los biológicos encontramos las bacterias, los hongos, los virus, los protozoos. Los no biológicos estaríamos hablando de los químicos, ¿sí? Y los físicos. Entonces, los químicos hablamos de plaguicidas, insecticidas, fármacos, bueno, muchos elementos que pueden ser tóxicos y pueden llegar a enfermarnos en algún momento. Los físicos son ya por exposición, entonces calor, frío, radiación, la fuerza mecánica, ¿sí? Un golpe, o la electricidad también puede ser un agente. Entonces, estos tres elementos, medio ambiente, huésped y agente, ellos se relacionan entre sí y son conocidos como la tríada ecológica. Seguidamente pasamos a hablar de lo que tiene que ver con la historia natural de la enfermedad. Aquí hay tres etapas, que es el inicio, el desarrollo y el desenlace. También encontramos dos grandes periodos, que es el periodo prepatogénico y el patogénico, o el subclínico y el clínico. En estos dos periodos, el prepatogénico es el que está de la línea del vértice que divide el individuo sano del enfermo, ¿cierto? Entonces, de ahí hacia atrás es el prepatogénico, de ahí hacia adelante es el patogénico. ¿Cuáles son los objetivos, digamos, de conocer la historia natural de la enfermedad? Conocer las etapas, los componentes del proceso patológico. También nos permite activar protocolos, prevenir o disminuir los efectos, digamos, que no sean tan letales, ¿cierto?, para la salud. A fondo estudiaremos el periodo prepatogénico. Entonces aquí interviene la tríada ecológica. Entonces hablábamos de que están los tres componentes, medio ambiente, huésped y agente. Cuando existe esta interacción, acá podemos enfermarnos o no. Entonces empezamos con la tríada ecológica y también
En el periodo prepatogénico podemos hacer una prevención primaria, que es disminuir los factores de riesgo, ¿sí? Ya en la segunda etapa, que es la etapa patogénica, podemos entender y comenzar a ver los síntomas, ¿sí? Cómo va evolucionando la enfermedad con el paso del tiempo, cómo va a ser este deterioro celular y en fin va a ser visible. Acá podemos ver la prevención secundaria, que es cuando entramos a mitigar estos síntomas, ¿sí? O como estos daños que no sean tan graves, y buscando solucionar el estado de salud. Luego va la prevención terciaria, que es ya para disminuir los efectos secundarios de la enfermedad, o sea, o se recupera y queda con secuelas, o la muerte. Acá entonces en la prevención terciaria, como estaba diciendo, está el desenlace del proceso. Entonces puede terminar en una cura, en el manejo de una incapacidad, en crear una enfermedad crónica, ¿sí? O la muerte. Existe un esquema muy completo que se llama el esquema de Leber y Clark, que nos define en un dibujito muy claro cómo se ve o cómo se van a representar estos cambios a través del proceso. Entonces, esto es todo por hoy. Les agradezco mucho su atención.